Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar en esta clase sobre las obras de misericordia. Las obras de misericordia no surgen de la nada, sino de un pasaje bíblico que vamos a leer a continuación, en el que dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey responderá, En realidad no lo sabían, pero todo lo que hicieron por el más pequeño, por el más débil de todos, pues lo hicieron por mí. Gracias. Entonces, ¿qué son las obras de misericordia? Las obras de misericordia son acciones llenas de amor mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo, o sea, a las personas que nos rodean, en sus necesidades tanto corporales o espirituales. Corporales que se refiere a todo lo físico, el dar de comer, el dar de beber, y también atender, como bien lo dijo, las obras, hacer las obras de misericordia espirituales. Entonces, como ya lo mencioné, existen dos tipos, las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Nosotros vamos a conocer un poquito acerca de las dos. Las obras de misericordia corporales. Vamos a ver una por una a qué responden y qué es lo que debemos hacer en cada una de ellas. La primera obra de misericordia corporal es visitar a los enfermos. Nuestros hospitales están llenos de enfermos, olvidados muchas veces por sus familiares, y si bien es cierto, es bueno dar dinero para los necesitados, es aún mejor dar de nuestro tiempo, de nosotros mismos, para compartir con ellos y poder llevarles una palabra de aliento. Muchas veces no tenemos que ir hasta un hospital, basta con dedicarle tiempo a una persona que no se siente bien, que está en una situación de enfermedad, que puede ser cercano a nosotros, puede ser un familiar y que de repente no solemos ir a visitar. Dar de comer al hambriento. Jesús nos invita a compartir con el necesitado y al compartir nuestro alimento no solo le llenamos el estómago, sino también lo que hacemos es mostrar el amor de Dios que no los deja desfallecer. De hecho, en todo momento salir al encuentro, estar pendiente de las personas que más nos necesitan. Si bien es cierto, de repente nosotras no podemos hacer un comedor para dar de comer, sí podemos estar atentos a las personas que de repente vemos en la calle y que pasan por momentos de necesidad y de hambre y podemos compartir de lo que tenemos. Nunca, jamás se trata de dar de lo que nos sobra, es siempre compartir de lo que tenemos. Dar de beber al sediento. ¿Con cuántas ganas nos bebemos un vaso de agua fresca cuando tenemos sed? ¿No es cierto? La sed es terrible, de hecho es uno de los primeros síntomas de que nos estamos deshidratando. Pero ¿cuántas veces pensamos en nuestros hermanos que no tienen dónde beberlo, un lugar donde encontrar algo para refrescarse o para saciar su sed? Esta obra de misericordia nos lleva a pensar en aquellos que no tienen agua para beber o incluso en Jesús. ¿Se acuerdan cuando en la cruz también sintió mucha sed? Y nos lleva también a compartir y a estar pendientes, como les mencioné, de las personas que lo necesitan. Alojar al que no tiene casa. Existen muchas personas que esperan nuestra ayuda para poder vivir dignamente junto a su familia, y esta ayuda debe hacerse presente en toda forma y a todo momento. Quizás no significa que tú, siendo niño, siendo niña, vas a invitar a todo el que ves fuera a dormir a tu casa. Quizás tus papás no te dejen hacer eso. Pero sí puedes mostrarle a tus papás la forma o hacerles notar que estas personas nos necesitan y ver la forma de ayudarlos para conseguir un lugar o un techo donde dormir. Esto es muy importante porque es muy difícil y es muy duro para la gente que no tiene un hogar vivir en las calles y a veces simplemente basta una palabra o que preguntemos la forma de cómo podemos ayudar para que esta persona se sienta mejor y sienta que verdaderamente está acompañada por las personas que la rodean.
Vestir al desnudo. A menudo nos encontramos con hermanos que están vestidos con harapos, gente muy pobre que no tiene para vestirse, o que incluso se encuentran desnudos, viéndose disminuida su dignidad de hijos de Dios. Cuando uno ve a una persona que de repente tiene alguna enfermedad en su cabecita y la vemos en la calle que no trae ropa, mucha gente lamentablemente no tiene sentimientos y se burla de ella. Y esto es aún más duro porque no solamente es ver su pobreza, sino es también darse cuenta que la persona está disminuida en su dignidad porque no está viviendo como un verdadero hijo de Dios, como Dios quisiera ver a este hijo suyo. En nuestras manos está el poder ayudar a recobrar esta dignidad, dándole ropa limpia, algo que pueda utilizar, algo que le permita reencontrar al Señor en la bondad de los demás. Por eso es muy importante cuando nosotros decidimos hacer una donación, ya sea de algo que ya no uso o de algo que puedo compartir, y tenemos que asegurarnos en todo momento de que está en muy buen estado. Ojo, no regalamos lo que ya no me sirve, porque si no te sirve a ti, ¿por qué le tendría que servir a otra persona? Entonces, yo lo que hago es un acto de desprendimiento, de decir, esto que de verdad me gusta, me sirve, lo puedo usar, lo quiero regalar a alguien que también lo necesita. Ese es el verdadero acto y la verdadera obra de misericordia. Visitar al preso. Quizá al ser niños no vamos a poder hacer eso, pero sí podemos motivar a algunas personas a que lo hagan. En las prisiones, muchos de nuestros hermanos sufren la soledad y la indiferencia. Si bien es cierto, están pagando por algo que han hecho. Muchas veces no, muchas veces hay gente en las cárceles que son inocentes. Lo que nos dice la iglesia es que estemos pendientes de ellos y podamos ir a visitarlos y llevarles no solamente cosas materiales, sino el cariño de toda la comunidad a cada uno de ellos para que se sientan parte del rebaño del pastor que es Jesús. Muchas veces esto lo que hace es que ellos puedan sensibilizar su corazón y también tener un proceso de cambio y de arrepentimiento frente a las cosas malas que pueden haber hecho. Si bien es cierto, tú como niño no puedes visitar porque no nos dejan entrar a una cárcel, lo que sí puedes hacer es mandarles de repente una carta o una oración para que se sientan también acompañados por ti. Y por último está esta obra de misericordia que, aunque sonara un poco lógico, es un acto de misericordia, que es enterrar a los muertos. Y sepultarlos no significa olvidarlos. Al contrario, esa obra de misericordia corporal nos lleva a la obra de misericordia espiritual, que es que debemos rezar por las personas que están vivas, pero también por aquellas que han partido y han fallecido. Al enterrarlos no debemos olvidar a las personas, al contrario, debemos mantener sus sepulturas en buen estado, limpias, bonitas, pues ellas contienen los restos mortales, el cuerpo. Si bien es cierto, no está el espíritu ahí, está lo que en vida fue el cuerpo de aquellos a los cuales nosotros queremos mucho. Y ese cuerpo es también o fue el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver las obras de misericordia espirituales. Si ustedes se dan cuenta, tanto las obras de misericordia corporales como las espirituales son 7. En cada uno son 7 obras de misericordia. Entonces, una de las obras de misericordia espirituales que son muy importantes, especialmente en este tiempo, es enseñar al que no sabe. Es muy importante que nosotros cooperemos con nuestros hermanos, pero sobre todo enseñarles para que ellos mismos puedan hacer uso de sus habilidades, de sus capacidades y puedan aprender aquello que no saben. Por ello, podemos enseñarle no solamente a leer, a escribir o a trabajar en algo, sino también a rezar, a perdonar, a perdonarse y a compartir. Eso es una obra muy importante que cada uno de los seres humanos, no importa la edad que tenga, puede realizar. Dar buen consejo al que lo necesita. Eso también podemos hacer todos y ya a veces uno dice, no, pero yo soy niño, yo no sé aconsejar. De verdad, cuando uno dice una palabra que sale del corazón, realmente ya es un consejo y es un alivio y un consuelo para las personas que tenemos cerca. Entonces,
Pensemos bien en qué vamos a decir, recemos para que Dios nos ilumine y nos regale la gracia para poder acompañar a las personas y así, bajo la guía del Señor, tanto nuestras palabras como nuestro actuar serán un constante aconsejar a los que lo necesitan. Corregir al que se equivoca. Esto es muy importante porque todos necesitamos que nos corrijan para ser mejores. Pero corregir no significa evidenciar frente a los demás el error o dejar en ridículo frente a las demás personas por algo que se ha hecho mal. Al contrario, corregir al que se equivoca significa acercarme y en lo personal hacerle una corrección, decirle de uno a uno, de tú a tú, el error que ha cometido. No puedo evidenciarlo ni publicarlo en las redes sociales, ni ir diciéndoselo a las personas, mira cómo se ha equivocado esta persona, porque eso sí sería una falta de caridad. Y muchas veces nos enojamos o nos reímos cuando vemos a alguien equivocarse, olvidándonos que no somos perfectos. Entonces, cuando alguien se equivoque, corrijámoslo con amor fraternal para que no lo vuelva a hacer. Perdonar al que nos ofende. Este probablemente sea una de las obras espirituales más difíciles, porque Jesús nos dice hay que perdonar hasta 70 veces 7. Eso significa siempre. Y además en el Padre Nuestro, cuando nosotros rezamos, decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Así que siempre hay que perdonar, perdonar y perdonar, aunque nos cueste y sea muy difícil. Consolar al triste. Jesús nos ha dicho, dichosos los que lloran porque serán consolados. El consuelo de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos consuela, pero además se vale de las personas para poder consolar a los demás. No se trata de decir, no llores o ya te va a pasar, sino al contrario, poder ponerte en el lugar del otro y a partir de lo que esos sentimientos suscitan en ti, poder dar las palabras adecuadas para poder consolar verdaderamente a la persona que está sufriendo. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Este también suele ser una obra de misericordia difícil, porque a veces los defectos o los errores de los demás nos causan impaciencia, nos molestan y no nos ayudan a mantener como la calma muchas veces. Sin embargo, tenemos que tener paciencia, especialmente con aquellas personas que no saben o que cometen errores o que tienen ciertos defectos que de repente a nosotros nos pueden molestar. Recordemos siempre esto, ponernos en el lugar de la otra persona. Eso nos puede ayudar a darnos cuenta cómo me sentiría yo si yo fuese la persona del defecto que molesta a la otra. Entonces eso nos ayudará a poder sufrir con paciencia estos defectos de los demás. Y como lo mencionamos hace un momento, rezar por los vivos y los difuntos. Cada oración es una intercesión y el Señor nos pide que recemos los unos por los otros para mantenernos firmes en la fe, así como Él rezó por Pedro para que una vez confirmado le ayudara a sus hermanos. Muy bien, entonces ahora yo quiero que vean este último videito súper bonito para que aprendamos un poquito desde lo que significa ser un buen samaritano. ¡Chao!